tanta intromisión acá, tanta interrupción. Como sabemos, los esfínteres son voluntarios e involuntarios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos los esfínteres son involuntarios. Sí, tengo que cerrar una cosa. Todos los esfínteres son involuntarios, excepto dos, que son el esfínter anal externo y el esfínter vesical o uretral externo. Estos dos esfínteres son los voluntarios, porque es lógico. Si todos los esfínteres fueran involuntarios, como es el concepto real de un esfínter, ¿cómo puede ser posible que podamos retener lo que tenemos que retener? Tanto lo que se acumula en el recto como lo que se acumula en la vejiga. Entonces tiene que haber excepciones para la regla. Y la regla es que todo esfínter es involuntario. Así como todo esfínter es músculo liso, involuntario y liso, excepto el esfínter anal externo y el esfínter vesical externo, que son voluntarios y son músculo estriado. Músculo estriado, porque solo el músculo estriado es voluntario. El liso no es voluntario. ¿Ya? Entonces tiene doble excepción, tanto por la parte de la estructura histológica del músculo como por su función. ¿Ya? Su función es voluntario, el esfínter anal externo y el vesical externo. Esto creo que ya lo hablé también la otra vez. ¿O no? Tampoco, nada de hablado. Bien, ahí tenemos los ejemplos de esfínter. Vemos un esfínter anal externo y un esfínter anal interno. El anal interno, este que está aquí, es músculo liso, involuntario. Pero el esfínter anal externo es músculo estriado, voluntario. Imagínense si fuera que todos fueran involuntarios, nadie podría retener y todo el mundo andaría pues hecho miasma. ¿Qué hace por allá usted, señorita? Véngase más adelante, por favor. Las tres. ¿Qué dice el concepto? Vamos paso a paso. Dice, es un músculo circular, una estructura circular, muscular, que siempre está contraído. Todo el esfínter está contraído todo el tiempo. Suponiendo que aquí esté el esfínter esofágico superior, siempre está contraído. Todo el esfínter está contraído todo el tiempo. Es el que permite el paso de sustancias. Entonces, cuando se deglute, lo deglutido llega a la faringe, aquí está la faringe, entonces aquí el esfínter se relaja para que permitir el paso de la sustancia. Ya después de haber pasado, entonces se vuelve a cerrar. Tiene que volverse a cerrar. De allí, el tránsito esofágico llega a este nivel, el esfínter esofágico inferior o cardias, el sistema nervioso autónomo, los receptores nerviosos del esófago, de la mucosa, receptan que ya el bolo alimenticio está aquí bajando, entonces este esfínter esofágico inferior se relaja, permite el paso, casi me voy abajo, y de allí se cierra, porque tiene que cerrarse. ¿Para qué? Para impedir ¿qué? ¿Qué dice? El retorno, ¿verdad? Para impedir que esto que ya entró al estómago regrese al esófago. Cuando este esfínter empieza a fallar, es que se produce el reflujo. Y el reflujo a largo plazo va a provocar lo que está allá, este daño a nivel de la mucosa. ¿Por qué produce ese daño? Porque el estómago tiene ácido. Y al refluir constantemente, la mucosa del esófago no está diseñada para estar en contacto con el ácido. Por eso se produce la esofagitis por reflujo, que puede terminar en úlcera, que parece que aquí ya ha habido unos indicios de úlcera, esto y esto, y que a largo plazo puede terminar en cáncer esofágico. Eso, siempre que haya ese tipo de reflujos, hay que acudir al médico, al gastroenterólogo, para que tome cartas en el asunto y solucione. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto básico de un esfínter. Permite el paso de las sustancias, pero también restringe el retorno. Aquí. Acá va a haber otro esfínter.
se llama esfínter aquí, esfínter pilórico. Ya recuerdan cuando hablamos de estómago a nivel de epigastrio, ahí se mencionó también el esfínter pilórico, el antropilórico. El esfínter pilórico está siempre cerrado. Cuando ya se forma aquí el quimo, entonces se abre este esfínter, pasa el quimo al duodeno y se cierra. ¿Para evitar qué? El retorno desde el duodeno al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago tiene ácido, pero el duodeno va a estar en contacto siempre con bilis. Y el estómago no está diseñado para estar en contacto con la bilis. El duodeno sí. Entonces ya lo que pasa acá, el quimo, se mezcla con bilis y regresa, va a causar trastornos en el estómago. Porque la bilis es una sustancia química. Entonces, esa es la función del esfínter, de todos los esfínteres. Permitir y restringir el paso de la sustancia de acuerdo a lo que necesita el organismo. El organismo necesita que pase, permite. Tiene que restringir el retorno. Acá, permite que pase y restringe el retorno reflujo. Y así a todos los niveles que hay esfínter. ¿Capisci? Ya. Esa es la ligera explicación, porque es ligera, de lo que es un esfínter a nivel del cuerpo humano, de músculo esfinterial. Entonces, de acuerdo a lo que está ahí y lo que yo le di el concepto, más, digamos que con más técnica, ya está. Acá, por ejemplo, en este esfínter, aquí el vacío está inhibido la peristalsis. Ya saben que es peristalsis, ¿verdad? La contracción rítmica de las paredes del tubo digestivo para transportar la sustancia. En este caso, pues, si es a nivel de duodeno, yeyuno, ilio, es todas las sustancias para que sean absorbidos los nutrientes. A nivel de colon, los residuos. Y a nivel de colon sigmoide y recto, los desechos. O sea, la materia fecal. Entonces, cuando está vacía, está inhibido el reflejo de defecación. Defecación. Está inhibido. Porque es obvio. Después de que se evacua, se inhibe. Porque si no, va a tener la sensación de evacuación todas las 24 horas del día. Imposible. Tiene que haber una inhibición de la peristalsis. Deja de contraerse porque ya no hay nada. Ya evacuó. Entonces, cuando se empieza a llenar la materia fecal, estimula otra vez los receptores que están en la mucosa por contacto. Entonces empieza esto a moverse y empieza a hacerse la peristalsis. Entonces, la materia fecal que está aquí se empieza a acumular y empieza a empujar. Por medio de la peristalsis, empuja hacia el esfínter anal interno. El esfínter anal interno es involuntario. Termina cediendo. ¿Por qué? Por la peristalsis del recto y por el contenido de la materia, que comprime y abre camino. Abre camino. Entonces, acá lo vence al esfínter anal interno. Y llega acá, a esta zona, y ya la materia fecal que está aquí haciendo protrusión se encuentra con el externo. El músculo estriado voluntario. Ese es voluntario. Y ese es el que va a estar contraído todo el tiempo también, pero de manera voluntaria. ¿Hasta cuándo? Hasta la victoria siempre. Hasta que encuentre un baño. Si no encuentra un baño, va a estar siempre. Entonces, ya cuando encuentre el baño, entonces empieza a salir. Es lógico. Y imagínense que ahí van a intervenir no solamente la peristalsis del recto, del tubo, sino que van a intervenir otros elementos musculares para contribuir a esa salida. ¿Cuáles son? Piensen pues. No espere que yo piense solito. Piensen todos, por favor.
¿Qué cosa? La pregunta. Que además de las paredes del recto que hacen la peristalsis para empujar la materia fecal, aquí parece una figura de esas animadas con gafas, ¿no? Sí. Qué imaginación la de ustedes. Entonces, va a haber contracción de las paredes, de los músculos de las paredes del recto para empujar la materia fecal y saca. Pero ¿quiénes más van a contribuir ahí? Para contribuir al recto a vaciarse. Van a contribuir los músculos abdominales. Los músculos abdominales, al contraerse, aumentan la presión intraabdominal y cierra usted la glotis aquí y hace... y hace el pujo. El pujo. Solamente la peristalsis de la pared del recto, que empuja y empuja y empuja. Y ya cuando termina de vaciar, pues se vuelve a inhibir el reflejo de defecación. Dígame. Aquí tenemos los músculos orbiculares de los cuales habíamos hablado ayer. Son los uno par para las cavidades orbitarias, alrededor de las cavidades orbitarias. Este músculo va a estar insertado en ese reborde orbitario que está formado por el hueso frontal, el malar y el maxilar. Allí va a estar insertado. Hay descripción superficial y descripción profunda de esta inserción del músculo orbicular de los párpados, y el otro orbicular, que es el orbicular de los labios, que ese es impar y que se inserta en todo lo que corresponde a la encía o a los maxilares superiores y también a la mandíbula, dejando libre la parte central, ¿no? Aquí donde está la mejilla. Ahí van los orbiculares. Ya vamos a revisar esta parte de acá. Aquí lo tenemos de otra forma. Ahora, este es el músculo, como lo dije ayer, creo que ya lo dije, que es el que ustedes utilizan para tomarse los selfies, ¿no? ¿Lo dije? No. Ya. Este músculo es el que, con el cual usted al contraerlo hace... Pero recuerde que esto que se protruye no es el músculo. El músculo es lo que hace protruir los labios. Los labios son repliegues mucocutáneos llamado bermellón. Esos son los repliegues. Entonces el músculo al contraerse, que está alrededor de estos labios, pues los hace hacia adelante. Pero como sabemos que ningún músculo hace la doble función, que se contrae y se relaja, si él se contrae, ¿quién lo relaja? Entonces entran en acción todos los músculos que están alrededor de él. Todos estos músculos que están aquí entran en acción. Y cuando entran en acción simultánea, de estar así, usted puede abrir así, como cuando bosteza. Allí utiliza todo lo que están alrededor del orbicular y lo dilatan, lo abren, y entonces usted puede bostezar o si quiere gritar. Pero si va a hablar, pues se mueven sincronizadamente, así como pistones de motor, en diferentes direcciones, abriendo el orbicular para poder generar la comunicación oral. ¿Ya? Eso es lo que hacen los músculos. Más o menos así. Va a ser una imagen acá. No, acá. El auricular así. Y entonces, los músculos, todos los músculos que están alrededor se originan en el hueso. Se dirigen acá hacia él. Así. Medio raro. Bueno. Entonces, como todo músculo se va a contraer hacia su origen, el origen es acá, este es el origen acá es el origen. Entonces todos se van a contraer hacia su origen, así.
hacia su origen. Ahí van a provocar la apertura o la abertura del músculo. ¿Sí ve? Todos van a trabajar hacia afuera, hacia el origen de todos los músculos que están alrededor, logrando abrir este orbicular que estaba contraído. Esa es la función que tienen todos los músculos. De ahí pues van a actuar. Por ejemplo, si usted quiere hacer como los perros, ¿no? Si usted quiere levantar el labio superior, el elevador del labio superior, así. Si quiere comerse a cuento a alguien, hace puchero, hace. Sí, porque ese es el arma letal de las mujeres. El puchero y con el puchero. Esto de aquí que ustedes ven acá no se va a confundir. Esta imagen está mal elaborada. Aquí da apariencia que el bíceps braquial tiene doble tendón. No tiene doble tendón. El único tendón que va a insertarse en la tuberosidad radial es este. Esto de acá es del tendón, sale una capa aponeulótica muy fina que va a recubrir los músculos del antebrazo así para afuera. Para adentro, perdón. Para adentro, así. ¿Ya? Lo va a recubrir. Se llama aponeurosis bicipital. Ya, ese es un detalle más ampliado. Es una aponeurosis, una capa de tendón llamada aponeurosis, planita que recubre los músculos acá y los mantiene ahí unidos a todos. Aponeurosis bicipital. Estas son las funciones del sistema muscular. 7 funciones o 6. 7. ¿Cuál es la primera? La primera función es proteger los órganos vitales. ¿Qué órganos protege los músculos? ¿Qué órganos protegen? Levante su mano pues, para hablar. Ya que no estamos en el mercado, todo el mundo habla. Pulmones. Pulmones. ¿Cómo los protegen los pulmones? Los dorsales. Pero los dorsales protegen los pulmones. Los dorsales, ¿cuáles son los dorsales? Los pectorales. Los pectorales protegen la cavidad torácica. Ya. Pero antes de eso recuerden que existen los músculos intercostales, que son los que cierran los espacios intercostales y ahí entra en comunicación directa con los pulmones. Después de los intercostales, externos e internos, ahí vienen los que refuerzan la protección, que son los músculos que son para realizar los diferentes movimientos, pero que a su vez también protegen a la cavidad torácica y a los órganos que están dentro. Pero el ejemplo más claro, más tácito, es la pared abdominopélvica, que está formado por los 8 músculos, los 2 centrales, los rectos abdominales y los 3 anterolaterales ya mencionados anteriormente. Anterolaterales, el oblicuo interno y transverso abdominal. Son los músculos que protegen prácticamente todas las vísceras. Y ya pues de ahí hablamos de los músculos del cuello, que protegen estructuras vitales como por ejemplo las arterias, las venas, los nervios, los músculos a nivel del orbicular de los párpados, que es un músculo que protege el globo ocular. Porque si el globo ocular va a ser agredido, entonces usted hace... Y es más, si yo veo algo que viene a mi globo ocular, aparte de contraer fuertemente el orbicular de los párpados, yo hago esto y entra en acción toda la musculatura. ¿Por qué? Porque es protección de un órgano muy vital, porque si no veo, se me dificulta. Y me tomará años, tal vez, de lo que no tengo, para adaptarme al mundo sin ver. ¿Se entiende? Entonces es vital la visión. Entonces protección de los órganos vitales. Desplazamiento del cuerpo, ya sabemos que todos los músculos esqueléticos nos permiten desplazarnos. Felizmente pues estamos con los nervios bien formados, están funcionando normalmente, estimulando los músculos y provocando su contractilidad. Movimiento de vísceras, esto ya los músculos viscerales que dijimos desde el principio, que forman parte de las paredes de los órganos con cavidades y de todas las paredes de todos los conductos. Todos los conductos, ahí tiene el tubo digestivo que acabamos de hablar de la peristalsis. Hablamos de la peristalsis que tiene los conductos excretores renales, el uréter, la uretra,
los conductos de la reproducción, la trompa de falopio, el conducto deferente, todos los músculos, todos los conductos tienen músculo liso en su pared y hacen peristalsis, todos. Porque, por ejemplo, en el riñón, si tenemos el riñón, ay, qué feo riñón, ya, tiene la pelvis y ahí viene el conducto. Todo esto tiene en su pared músculo liso. Y el conducto llamado ureter también tiene su movimiento ondulatorio y transversal, el músculo liso que está en su pared, para llevar la orina a la vejiga. No es que la orina baja por gravedad, la orina baja por acción de la peristalsis. Lo mismo que cuando usted deglute algo, no baja por gravedad, baja por peristalsis del esófago. ¿Ya? Si no, pues nadie se atascaría, se atoraría. ¿Se entiende? Porque va a bajar como por un tobogán. Como que dice, me atoré. Eso es por tragón. Porque coge de glute un bocado de comida más allá de lo que puede resistir el esófago con su diámetro y lógicamente va a dificultarse. Como no lo masticó bien, no lo ensalivó bien, que la saliva es un lubricante del bolo, entonces se ataca. Y entonces tiene que tomar líquido. Porque si fuera por gravedad, solo haciendo así va a descender. No es lógico. La fisiología no habla de eso. Entonces tenemos que hablar siempre de la peristalsis. Producción de calor, todos los músculos hacen termogénesis. Todos los músculos tienen función de elaboración de calor, generan calor. Si nosotros hacemos, ya ustedes han visto, me imagino, alguna de esos documentales que hablan de con pistolas infrarrojas para medir el nivel de calor que hay en un lugar o en un cuerpo, y se ven las zonas termogénicas. Por ejemplo, en un solo individuo, un varón, áreas que hay más calor y áreas que hay menos calor. ¿Cuál es la zona que hay menos calor en el cuerpo humano? La zona genital. ¿Cuáles? Los testículos. ¿Por qué? Porque el testículo no puede tener la misma temperatura del tronco, si no, no hay reproducción. Porque los testículos, para hacer la espermatogénesis, la producción de espermatozoides, tienen que tener la temperatura menor a la temperatura que tiene el tronco, 2 o 3 grados menor. Entonces, por eso es que están fuera del tronco, no como los ovarios que están dentro del tronco. El hombre tiene que tener los testículos afuera para poder garantizar que vaya a haber espermatogénesis o formación de los espermatozoides, que son los que van a cumplir la función de la reproducción al fecundar un óvulo. ¿Ya? Entonces ahí la temperatura siempre va a ser mayor a nivel del tronco. ¿Por qué? Por los músculos. Porque el mayor porcentaje después de los huesos es muscular. Y ya pues el que desarrolla los músculos mucho más allá de lo que es, entonces ya tiene mayor masa muscular que hueso. El peso será mayor. ¿Ya? La forma del cuerpo. Bueno. Ahí sí ya. No, pues en realidad los músculos, si usted los moldea bonito, chévere, ya. Pero el asunto es, si por encima de los músculos, por fuera de los músculos, usted le va a dar más chance a la grasa, pues ya no le forma el cuerpo, sino que se lo deforma. ¿Se entiende? No. Estoy hablando desde el punto de vista anatomofisiológico, ¿no? Sin alusiones personales. Ya. Sí, es que todos cometemos el error. Yo también estoy medio panzoncito ya, así porque le estoy dando chance a que se me acumule la grasa. Pero hay otros que abusan. Sin alusiones personales. Hay otros que abusan con el incremento de la grasa debajo de la piel. Eso es peligroso. No solamente por la estética, porque bueno, al final la estética, como ustedes dicen, así me quiere. El hecho es la parte interna, el funcionamiento, arterias que se obstruyen por las capas de grasa que se forman, los ateromas, la formación de ácido graso, de hígado graso, la formación de parte del hígado de las lipoproteínas de baja densidad, que son las perjudiciales, y así, el sedentarismo, la formación de las venas varicosas, internas y externas, sobre todo en mujeres, en hombres y mujeres, pero más en mujeres. Yo no sé por qué se la toma con las mujeres. Pero las mujeres son las que más presentan varices, son las que más frecuentan a los flebólogos. Flebólogos son especialistas en varices.
Son las mujeres las que más frecuentan, los hombres casi no. Hay hombres que van al flebólogo porque tienen trastornos, pero las mujeres son las que más presentan calambres, dolor de las extremidades y le atribuyen a otras cosas, le atribuyen al ácido úrico, pero no se dan cuenta que es para el sedentarismo, porque no hacen un deporte, no hacen actividad física. Ay, que dicen que pasan haciendo cruceros, cruzan de aquí para allá, de acá para acá, para que suba la sangre hacia el corazón, porque la presión venosa de retorno es menor a la presión arterial. ¿Sí van captando eso? Entonces tiene que ser ayudado por la contracción muscular y las válvulas que tienen las venas en la parte inferior, para que suba la sangre y retorne a tiempo al corazón para hacer el trabajo correcto. Pero si no hay contracción muscular, entonces la sangre se puede ir acumulando y se forman las varices internas. Y esas son las peligrosas, muy peligrosas, más de ser dolorosas. Así que pilas, póngase a hacer deporte, deje la vaguería, no es que le hablo a los de afuera. Los músculos nos estabilizan, aquí como estamos sentados, ustedes están sentados, yo estoy parado, yo estoy con la estabilidad que me dan los músculos, ustedes están sentados, la estabilidad que le dan los músculos por el tono que tienen, están semicontraídos, le da la estabilidad para mantenerse en posición de sentado, aunque algunos parecen que están acostados en una silla playera, ¿verdad? Y eso es lo que daña las sillas. O están recostadas así. Señorita, siéntese bien, por favor. No puedo dormir. O se aburre de la clase. Mi voz la arrulla. Bueno, le voy a hacer refrescar con esto. Ya. Esa es la estabilidad. Y la mímica son los gestos que generamos con los músculos faciales. Todos esos músculos faciales que vimos acá, aquí, con todo esto generamos expresiones, gestos, mímica. Todo eso se llama músculos de la expresión, músculos gesticulares, músculos de la mímica. Que lo vamos a revisar de manera inmediata. Ajá. Bien. Ahora, dentro de la terminología también tenemos que saber que dentro de los términos existe lo que es agonista y que es antagonista. Esto es muy fácil. Es muy fácil. Si nosotros recuerdan que tenemos parejas de movimientos, en las parejas de movimientos, ¿qué dice que es agonista? Agonista es cuando un músculo realiza el movimiento en una dirección. Por ejemplo, el bíceps braquial es flexor, ¿verdad? ¿Realiza el movimiento en qué dirección? En esta dirección. Eso hace la flexión. El músculo es agonista. Entonces, como este no puede hacer la extensión, ¿quién hace la extensión? El tríceps braquial. Este músculo lo va a hacer en esta dirección. Es antagonista. Este es agonista, este es antagonista, este es agonista, este es antagonista. Entonces, tenemos que los músculos flexores son agonistas, los músculos extensores son antagonistas, los músculos abductores son agonistas, los músculos aductores son antagonistas, los músculos pronadores son agonistas, los músculos supinadores son antagonistas. ¿Ok? Ahí. ¿Por qué? Porque este hace en una dirección, este es en la dirección contraria. Este en una dirección, el otro es en dirección contraria. Este es en una dirección, los otros son en dirección contraria. Son hacia el plano medio, no se ve demasiado tarde. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¿Está aburrido? Cámbiense de jornada, cambien de jornada a lo que se duerme. Cambien de jornada, así muy tedioso. Listo, eso es lo que corresponde a agonista y antagonista. Más ejemplos, por ejemplo, los músculos intercostales externos son agonistas. ¿Por qué? Porque hacen el movimiento de levantamiento de costillas. Los músculos intercostales internos son antagonistas porque son los que descienden las costillas en la expiración. ¿Ya? Ahí tenemos el bíceps agonista, el tríceps antagonista. Ahí están los movimientos y lógicamente los músculos van a ser flexores, extensores, abductores, aductores, pronadores y supinadores. Ahí tenemos ya un músculo deltoides, es totalmente abductor. Abductor. Ese músculo es inyectable, ¿no? Este músculo es inyectable.
Indudable que la genética dice que la mujer, por más pepuda que sea, no va a llegar a tener estas dimensiones musculares. Por más que practique y practique lo que sea, igual la genética dirá que será pepuda pero fina. En cambio, el hombre, la genética dice que es más musculoso, porque esos son los caracteres biológicos secundarios que da el sexo masculino. Los caracteres son así. En la mujer el tórax es estrecho, por más que haga ejercicio y ejercite los músculos del tórax, igual van a ser de las mismas dimensiones. ¿Ya? En cambio, el varón, que los caracteres sexuales secundarios dicen que el tórax es ensanchado, entre más ejercita, más se le hace así, como pirámide invertida, y le hace aparecer como que tuviera una cinturita. Es la misma cintura, sino que los músculos desde los dorsales para arriba se han ejercitado tanto que hacen esa imagen. ¿Se entiende? El tórax en los hombres es ensanchado, en las mujeres es estrecho. La pelvis en las mujeres es en cambio ensanchada. Bueno, en algunas. Generalmente es así. En los hombres siempre será estrecha, así quieran tenerla ensanchada. No pueden tampoco, ¿verdad? Porque la genética es así. Y de ahí vienen los otros caracteres, pues de la voz, de la laringe, que tiene este ángulo aquí, que no lo tienen las mujeres, aunque ahora ya también se puede eliminar esto de aquí. ¿Sí? No, estaba hablando de estructuras que dan caracteres sexuales secundarios, de acuerdo al género. En el varón, este ángulo. Esto no es ninguna manzana ni ningún tipo de fruta. Esto es un cartílago, el cartílago tiroide, que está pronunciado hacia adelante. Da una característica de varón, que es aumentar la caja de resonancia, que es la laringe o la glotis. Ya, ahí suena, por eso es que la característica de la voz en los varones es gruesa, en las mujeres es fina. Aunque a veces nacen con voz gruesa las mujeres y con voz fina los varones, pero es nacimiento. De pausa. De pausa. Que está interesante eso. Ya. Entonces, ese es el deltoides, músculo inyectable. ¿Dónde se origina el deltoides? El deltoides se origina a nivel de la cintura escapular, pero por los bordes externos. Por ejemplo, borde externo posterior de la espina del omóplato, borde externo de la articulación acromioclavicular y borde anterior de la clavícula en su mitad lateral. O sea, más o menos así. Ese es el deltoides. Por eso es que, como tiene 3 porciones el deltoides, en la externa es la abductora, la anterior es flexora, este movimiento es de flexión, y la posterior es extensora. Ese es el deltoides. ¿Ya? Tiene 3 porciones. ¿Por qué se llama deltoides? Tiene 3 porciones. Porque se llama deltoides. Deltoides. Ya dijimos al principio de la vida que oides es parecido a del es delta. Este deltoides disecado, separado del cuerpo y extendido, los anatomistas le encontraron una similitud o parecido a la letra delta del alfabeto griego. Y por eso le pusieron deltoides, porque el sufijo oide significa parecido a. Así como osteoide, asteroide, todo lo que termine en oide, cuboide, trapezoide. ¿Se entiende? Entonces, ¿y por qué no le pusieron tríceps? ¿Por qué? Porque ya hay 2 tríceps. Entonces, tiene 3 porciones, 3 orígenes, una sola inserción, que es ¿en dónde? ¿Dónde se inserta el deltoides? A nivel de la cintura escapular, se origina.
¿Y yo qué estoy preguntando? ¿Dónde se inserta? No he dicho dónde se origina. Por Dios, procese. ¿Ah? En la parte del número. El deltoide, porque tiene ese nombre. Tuberosidad deltoidea. No. Deltoidea. Ya dijo no al final. Tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea. Deltoidea. Usted dijo no al final. No. Usted me estaba preguntando al final. No. No. Ya. Si usted me pregunta al final, anula todo. No, igualmente lo dije. Deltoidea. Deltoidea. Tengo un problema con esa palabra. Van a ver mal cuando les ponga el examen. Se me olvidé de tuberosidad. Iba a decir. Y si no practica la palabra tuberosidad, se va a volver a olvidar. Y le va a poner, no sé, tubérculo deltoide. Bueno, este músculo es inyectable. El trapecio, en cambio, es un triángulo que se origina, es un triángulo grande, con base desde la protuberancia occipital externa, ligamento nucal, todo esto hasta la T12, la apófisis espinosa, todas las apófisis espinosas. ¿A quién tengo que llamar? Esta base viene así. Este es el triángulo. Con vértice externo, base interna o medial. Todo esto extenso de esta pirámide, que con el otro viene a formar más o menos un rombo. Rombo, ¿no? Sí, figura geométrica. Rombo. ¿Dónde se va a insertar? Sus fibras superiores, medias e inferiores. Van a tomar el borde anterior de la espina, van a tomar el borde o la parte interna de la articulación acromioclavicular y el borde posterior, mitad lateral de la clavícula. Lo contrario del deltoides. El deltoides es por fuera, el trapecio es por dentro. Entonces, este músculo se va a contraer hacia su origen. Y cuando se contraen las fibras superiores, pues va a llevar el hombro hacia arriba y adentro, o sea, la escápula. Pero la escápula pues está formando el hombro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el texto que es el trapecio en sus fibras superiores? Es un músculo elevador y aductor de la escápula. El músculo del trapecio va a llevar hacia arriba y hacia adentro el hombro. No es como dice el texto de los anatomistas, que este músculo en su fibra superior es elevador de la escápula, porque para elevar la escápula solamente tiene que elevarla así, y acá nada está tirando hacia arriba para llevarlo hacia arriba. Las fibras están llevando así al plano medio y hacia arriba. Entonces, en este movimiento del hombro o de la escápula está yendo hacia arriba y hacia adentro, o sea, elevando la escápula y llevándola al plano medio, que es aducción. Entonces, este músculo en sus fibras superiores es aductor y elevador de la escápula, o sea, más o menos hace este movimiento. ¿Cómo se llama? ¿Qué me importa? En cambio, las fibras medias e inferiores solamente van a llevar hacia acá, entonces van a ser aductores de la escápula. Miren. Entonces las dos escápulas van hacia el plano medio. Ahora, si es una sola, es llevando un hombro hacia atrás o acá. Si son las dos, eso generalmente las señoritas que andan así. Bueno, pues
cuando hay pechonalidad. Porque si no, Pues si no hay, pues a veces andan así porque le da cosita, le da vergüenza, entonces andan así. No, pero eso es peligroso porque después las prótesis pueden hacer el milagro, pero después se queda con la columna así. ¿Ya? Y imagínense después ponerse prótesis y andar con la columna así, se la va a llevar el peso hacia adelante. Entonces mejor andar así para cuando... Ahí está el diafragma. Ya sabemos que él, por acción de la estimulación del sistema nervioso, se contrae y desciende, y de ahí las presiones intraabdominales van a cumplir la función de subirlo, ¿no? Ya eso está explicado, ¿o no? ¿Cómo expiramos? Para saber que expiramos, nosotros tenemos que ir a saber que los músculos involucrados en la inspiración son el diafragma, los intercostales externos, y estos de aquí son colaboradores, los pectorales, mayor y menor. El menor está debajo del mayor, está aquí, se origina en la segunda, tercera y cuarta costilla, y de ahí es un triángulo pequeño que va a la apófisis coracoide. Se ubica la apófisis coracoide, la escápula, apófisis coracoide, aquí en la puntita, aquí llega este músculo pectoral menor. Entonces, estando estabilizado el hombro, al inspirar, pues se contrae hacia la apófisis coracoide, colaborando un poquito en la elevación de las costillas. Esa es la inspiración. Y los serratos, pues son músculos que nacen de la 2 a la 9 en las costillas, de la 2 a la 9, como dedos, van así, pasan por debajo de la escápula y van al borde interno de la escápula. Ese es el serrato anterior mayor, ¿ya? Ese músculo también es colaborador de la inspiración, pero los principales son estos. Y de los dos, el principal es este porque es grande, ¿no? Es inmenso. Ese es el principal inspirador. Pero como sabemos que no va a regresar por su cuenta, sino que tienen que hacerlo regresar, entonces ahí nuevamente van a intervenir los oblicuos abdominales y el recto abdominal, o sea, los músculos abdominales. Porque aumentando la presión intraabdominal, ya dijimos que se lo utilizaba para evacuar materia fecal, que también funciona para cuando orina, ¿o no? Sí. ¿Por qué? porque ayuda con la Van a hacer presión. No, porque cuando usted va a orinar, usted lo único que hace es de manera voluntaria relajar el esfínter vesical externo y usted deja que la orina fluya. ¿Cuándo intervienen los músculos en la micción? Al final de la micción. Porque mientras se está vaciando la vejiga no pasa nada con los músculos. Salvo que usted lo comprima para orinar más rápido. Ajá. Ya. Si quiere orinar rápido, ya. Pero al final, normalmente en el final, es que se contraen los músculos abdominales, cerrando acá de igual manera y ayudando a comprimir la vejiga para que salga la última gotita de orina. ¿Ya? Las mujeres cuando están sentadas, pues escuchan el cluc, cluc, cluc. Involucrados en la expiración son los intercostales internos, estos son los que hacen lo contrario, son antagonistas de los intercostales externos, y estos aumentan la presión intraabdominal hacia arriba. Esto, lógicamente, sabemos que en los cuadrantes superiores están todas las estructuras que están debajo del diafragma, empujan esas al diafragma, el diafragma comprime los pulmones, se abre la glotis y se expira. Entonces, con esto pues ya sabemos que le tumbamos el criterio a los instructores de canto, ¿no? Que dicen canta con el diafragma. ¿Sí cuiden esa barbaridad anatómica? Que se apoyen en el diafragma. Mentira del diablo. Usted no canta con el diafragma, usted regula. ¿Qué canta? Que no se canta con el Usted regula la salida del aire con la compresión de los músculos abdominales. Si usted quiere hablar bajo o cantar bajito, por ejemplo, una canción suavecita. Ay, Respire. la tercera. Allá. Entonces, usted regula la salida del aire, incluso hasta pasivo,
ligeramente la presión intraabdominal lleva hacia arriba las estructuras y abre la glotis y usted habla de vallitas. En cambio, si usted quiere... Si usted quiere que el aire salga violento, elevar el tono de voz, ahí vienen los cantantes la ópera, los tenores. Y usted comprime eso. Entonces, la versión de los cantantes o de los instructores debería ser: cante con los abdominales, porque son los abdominales, de acuerdo a la presión, a la compresión, usted contrae, la contracción que realice con los abdominales, usted puede regular la salida del aire, y que sabemos que el aire cuando sale es que produce los sonidos en las cuerdas vocales porque rozan con ellas, y así como cuando usted rasga una cuerda de guitarra sale sonido, asimismo el aire al chocar con la cuerda provoca el sonido. El sonido llega por la faringe a la orofaringe, de ahí entra a la boca y se articulan las palabras de acuerdo al idioma, ¿ya? Y se forman las palabras, la comunicación oral, pero son los abdominales. Y yo no sé de dónde salió esa teoría del diafragma, cante con el diafragma, pero lo he venido escuchando por décadas, y por décadas lo estoy refutando, porque esa es la función. El diafragma no puede hacer las dos funciones, de contraerse y relajarse por sí solo. Eso está clarísimo. Pero bueno, para la preguntita, marque los músculos inspiradores, por favor. Escoja bien, no mezcle. Inspiradores, escoja bien, no mezcle. De la respiración, cuando ya la pregunta diga músculos de la respiración, ahí sí, escoja todo lo que usted está viendo aquí, si están todos los que estén. Pero que diga la pregunta los músculos respiradores. Pero si dice inspiradores, lea bien. Es con S, no con X. Con X es que ya murió, así como su ex, que dice que ya murió, pero ese es pilas. Examine bien ese refrán. Sí, aquí el mundo vive de engaño, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en Morfo 2 se da sistema respiratorio. Y tienen la costumbre, algunos profesores, no aquí, sino en otro lado, de enseñar que el sistema respiratorio lo conforman la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, la bronquio, todos los pulmones, la pleura, y hasta pone el músculo diafragma. El músculo diafragma no pertenece al aparato respiratorio. El músculo diafragma es un músculo inspirador. Porque si fuera así, tendríamos que ponerlos a todos estos. Y otros más, por ejemplo, el subclavio, que levanta así tal vez 1 milímetro, menos de 1 milímetro en la costilla 1. Podríamos poner los escalenos, que se originan en las vértebras cervicales y terminan en la primera y segunda costilla. La primera, el anterior y el medio, y en la segunda el posterior. Podríamos poner ahí los músculos elevadores cortos de la costilla que están en la parte posterior. Elevadores cortos, elevadores largos. Inclusive están hasta la 12, la costilla 12, que es la que se quitan las señoritas cuando quieren hacer la cintura más de avispa. Son avispadas y hacen la cintura de avispa. Entonces, hay muchísimos músculos que contribuyen, colaboran, aunque sea mínimamente, a la inspiración. Están los serratos posteriores, superior e inferior. Estos son los serratos anteriores o mayores. Muchos músculos que contribuyen ligeramente, el pectoral menor, contribuyen a elevar las costillas o a descender las costillas. Entonces, poner a todos los músculos, entonces el aparato respiratorio es todo el aparato más un listado inmenso de músculos. Aparato respiratorio es aparato respiratorio, es el que interviene en el proceso respiratorio. Que hay músculos que contribuyen a todo eso, pues todos son los principales y los accesorios o colaboradores. ¿Ya? No vayan a confundir eso cuando lleguen a Morfo 2.
Esta no es mi foto, por si acaso. Creo que es del presidente. No, es que Sí, esa es. No mientas, Pero no mientas. a ella no le enseñe.